bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andri, Jorge, Olga, Iván, ¿qué tal estáis? Primero Muy las bien, damas. gracias. Buenas noches, Alberto. Encantado de estar un día más en tu canal. Buenas noches. Encantado de estar aquí contigo, Alberto, otra vez. Igualmente. Bueno, Iván, ya que tú eres el que menos ha entrado por el canal, quería empezar por ti. Después vamos a pasar un poco a hablar de lo estrictamente un poco militar o cómo está la situación en el frente. Pero bueno, cuéntame un poco cómo estás viendo las personas, en qué momento crees que se encuentra el estado de ánimo y cómo están viendo la situación de la guerra. Bueno, muchas gracias. Pues en general Ucrania resiste y mantiene el frente como en el sentido de militar, como tanto en sentido de ánimo a pesar de todos los problemas. Por supuesto que es muy difícil ahora tener algunos planes y esperar algo bueno con estas noticias que hay problemas con ayuda militar por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, y también como la última vez hablamos con ustedes y yo pienso que aproximadamente hace un mes dije que marzo sería un mes muy difícil para nosotros en todos sentidos y por falta de munición y por algunos motivos de, no sé, de psicología y por, en primer lugar, por las elecciones de Rusia que tendrán lugar esta semana, sí, porque pues es difícil llamar a este proceso de elecciones en general, sí, pues porque sabemos que Putin va a ganar esto sin algunos problemas, pero pues sí, entendemos que el objetivo de Putin es movilizar su sociedad después de esas elecciones y por eso necesitaba algunos resultados en el frente y por eso los rusos van a usar su fuerza con mucha persistencia, por ejemplo. Pues, pero por otro lugar, los resultados no fueron bastante significativos para ellos, solo capturaron una ciudad y pues yo pienso que es como da algunas esperanzas para nosotros este primer mes de primavera. Olga. Bueno, estamos aquí con vaivenes. No nos hemos recuperado, lo vuelvo a repetir, de la destitución del general Starosny. Ha sido un golpe muy duro a la fe del pueblo ucraniano y no, por lo que yo hablo con mi gente, ¿no? Que todavía no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y sabemos que hay que remar, sabemos que hay que luchar. Los días como ayer y hoy, cuando hay ataques de drones a las refinerías rusas y ya incluso las tres están paradas después de los ataques de ayer y hoy, ¿no? Que han sido bastante fuertes y es algo que yo creo que marca una nueva época en esta guerra cuando Ucrania puede usar sus drones, digamos, de pleno, ¿no? Porque antes era uno, dos, tres, varios drones que estaban haciendo una especie de reconocimiento y ahora vemos que ya estamos haciendo operaciones, estamos llegando, como ayer, a 9 regiones, hoy ya a 6 regiones. Entonces, por supuesto, esto nos da cierta esperanza de que Rusia va a tener que afrontar ciertas incomodidades, por decirlo de alguna forma, porque ya han prohibido la exportación de combustible procesado, o sea, hecho como no, no petróleo bruto, ¿no? Fuera del país, porque tienen déficit dentro del país, ¿no? Y ya con el cierre de esas refinerías pueden pues subir los precios. Y como Rusia ya está atándose los cinturones con los precios, con toda esta guerra, ahora puede ser un golpe un poquito más fuerte a la población. Entonces, eso es lo que se espera. También las incursiones de las tropas, no, los batallones estos del Ejército Libertador Ruso, ¿no? El Corpus de Voluntarios, el Pelotón Siberia, ¿no? Todo esto son cosas más bien informativas y políticas que militares, ¿no? Es simplemente dar una señal tanto a Putin de que hay gente que piensa diferente en vísperas de las elecciones, hay gente que dice que vamos a llegar a Kursk y a Belgorod y vamos a hacer esas regiones independientes autónomas
Y aunque no sea verdad, es una amenaza que ellos tienen que considerar de alguna forma y tienen que desviar tropas porque tienen miles de kilómetros de frontera con Ucrania y no tienen ahí nada que les pueda proteger a sus propios ciudadanos. Y eso muestra que no tienen ninguna preocupación por los ciudadanos ni de Kursk ni de Belgorod, porque ya en verano se han hecho semejantes incursiones y no han aprendido la lección. Y de hecho estaba ahí Kadyrov diciendo que él personalmente estará en la frontera con sus mozos defendiéndola, y no están. Entonces es como eh, dejar que el coloso tiene los pies de barro y cada vez dejarlo en evidencia más. Y eso es lo que está haciendo ahora Ucrania. Pero claro, como ha dicho Iván, no vemos todavía que haya llegado munición en cantidades necesarias para cambiar el curso de esa guerra, ¿no? Para defendernos, a lo mejor lleguen los 800.000 proyectiles que ha prometido. Menos mal que Chequia tiene un presidente de verdad, ¿no? De verdad que hace y dice. Porque los otros muchas veces solo dicen cosas y nos llegan municiones de palabra, ¿vale? Y no llegan nunca las verdades. Entonces, con esto tenemos para defendernos, pero no tenemos para avanzar. Y para que avancemos tiene que haber una decisión consensuada de los países europeos en primer lugar, porque vemos que en los Estados Unidos hay un caos que no podemos confiar. No podemos esperar que se resuelva rápidamente y pues hay que tomar medidas desde Europa. Eso es lo que esperemos que se haga. Jorge, Bueno, yo hace ya mucho tiempo que vengo pensando que Estados Unidos, aparte de los problemas internos que tenga, lo que está es trasladándonos la responsabilidad a la Unión Europea, la responsabilidad del apoyo más fuerte a Ucrania. Esto es algo que debería de ser así y los europeos deberíamos de comenzar a tener posiciones estratégicas, posiciones propias, que lamentablemente no tenemos. Por eso estoy de acuerdo con Olga en que tenemos muchos discursos, muchos apoyos, pero además descontrolados. Alemania dice una cosa, Macron dice otra, y realmente esa Europa unida no aparece por ningún lado. Estoy de acuerdo en que Ucrania parece haber tomado decisiones propias y no ya decisiones vinculadas a intereses norteamericanos o a estrategias norteamericanas. Yo creo que este ataque último ha sido una demostración de que también en territorio ruso se puede hacer daño, incluso no disponiendo de las armas adecuadas, porque, vale, los ataques con drones han hecho mucho daño, pero harían mucho más daño si dispusieran de misiles de medio o largo alcance para destruir, como llevo diciendo ya bastante tiempo, necesitan destruir las líneas logísticas de abastecimiento del ejército ruso. Necesitan atacar esas líneas y lo han lo han hecho con drones los ucranianos, pues destruyendo refinerías. Los éxitos con los drones navales están a la vista, han hundido varios buques y prácticamente la flota del Mar Negro ahora tiene más miedo a los drones ucranianos que a cualquier otra cosa, ¿no? Y después yo creo que seguimos, a pesar de todo, en una guerra que dialécticamente lleva otro recorrido. Están las elecciones rusas, las elecciones norteamericanas y hay discursos para todos. Militarmente yo creo que seguimos en una guerra de empate, es decir, los rusos no son capaces de avanzar significativamente ante un ejército ucraniano que no dispone del armamento necesario para repelerlo. Tal como decía Olga, creo que no estamos siendo serios y que solamente mandamos armamento a Ucrania para mantenerla en combate. Pero este mantenimiento del combate va en contra de Ucrania, porque no es lo mismo perder 300.000 hombres
Rusia que perder 300.000 hombres Ucrania. Es decir, estamos ante 40 millones, 44 millones o 45 de habitantes. Yo creo que 35, Jorge, no, no somos más de 35 y ahora en Ucrania, con los refugiados fuera, no somos más de 30. Eso es la claro, claro, realidad. sí, me iba a decir 8 millones que aproximadamente han huido o han salido del país, pues claro, al final estás hablando de 35 millones contra más de 130 o 140 millones de habitantes. La guerra de desgaste va a ser siempre en favor de ellos y no de Ucrania. Por tanto, Europa tiene que tomar decisiones serias porque yo lo defiendo desde el principio. Ucrania está defendiendo las puertas de Europa. Si Ucrania cae, tendremos problemas en Europa muy serios, además de Ucrania. Porque yo he estado repitiendo en Twitter los mensajes de Medvedev y está claro lo que quieren, es decir, recuperar la posición que tenían cuando eran la Unión Soviética o más allá. Es decir, Putin es el nuevo Pedro I el Grande, ¿no? Si queremos pararle, tenemos que ayudar a Ucrania. Si no ayudamos a Ucrania, nos tendremos que defender nosotros mismos, porque primero caerá Ucrania y después caeremos nosotros. Exacto. Bueno, estoy de acuerdo tanto con Jorge, Iván, Olga. Solo quería añadir un par de puntos. Es con respecto que hay mucha gente que dice Ucrania es que debería producir su propio armamento para poder rechazar digamos, a la Rusia de Putin. Quiero dejar una cosa clara, que Ucrania, como bien dijo Olga, ahora mismo no tiene ni 40 millones de habitantes. Toda su área geográfica puede ser alcanzada por los misiles rusos. Entonces es complicado generar esa industria armamentística a largo plazo para que supere a la rusa. Y otro tema económico, que es que Rusia es 10 veces superior a Ucrania en ese aspecto. Con lo que quiero dejar claro que Ucrania, por mucho que se esfuerce y que se está esforzando hasta donde yo tengo conocimiento, nunca podrá igualar o superar a la Federación Rusa en ese nivel. Entonces, sí o sí hace falta que el Occidente en su conjunto la apoye, porque si no, será el primero, obviamente, es Ucrania, que tendrá pues unos consecuencias trágicas, pero el segundo es el proyecto europeo y del mundo occidental, que es en el cual vivíamos estas décadas, porque si Ucrania cae, no solo cae Ucrania, sino toda la imagen de alrededor del mundo de este mundo libre que se desvanecería. Y bueno, volviendo al tema del frente, como estaban diciendo Jorge y los demás, en el tema terrestre, Rusia es verdad que avanza, ha tomado Avdiivka, ha tomado alguna que otra Villorrio, por decir una manera, pero a cambio de unas bajas tremendas. Ucrania ahora mismo se está reforzando, hemos visto como tanto en Kharkiv, en Chernihiv, alrededor, digamos, de la frontera, tanto con Rusia como Bielorrusia, se está empezando a reforzar, porque también teme que Rusia pueda intentar esos ataques casi suicidas por toda la línea de la frontera. ¿Qué es lo que estamos viendo con los ataques sobre las refinerías, bueno, iba a decir campos petrolíferos? Están haciendo daño, pero Ucrania a día de hoy no es capaz realmente de anular esa producción o hacerle daño a largo plazo, porque estamos viendo ataques una vez cada 2 semanas que pueden hacerle daño a Rusia, que si en un complejo industrial, que si por ejemplo, ayer y hoy hemos visto las refinerías que han sido atacadas, pero Ucrania necesita mucho más de todo
y en cantidades grandes, que ese es el tema. Si recibe solo 20 ATACMS, que por lo visto bueno, va a recibir ahora 300 millones de dólares en ayuda militar desde Estados Unidos, el primer envío en todo 2024, o sea, el 12, perdón, de marzo se aprobó ese envío. Estamos hablando casi 3 meses más tarde. Estados Unidos ha reaccionado y ha enviado 300 millones. Pero claro, ¿cuántos ATACMS van a llegar? Supuestamente No, van pero incluidos. no, 20 ATACMS. Es que no es suficiente para hacer daño a lo que realmente Rusia, digamos, lo que mantiene a Rusia a flote, que es su capacidad de producción, capacidad incluso lo que hablaba Jorge, de la línea de suministros. Es que hace falta una gran cantidad de armamento para que Ucrania sea superior en el campo de batalla. Si no superior, no podemos hablar de ninguna ofensiva ni de nada. Es una quimera a día de hoy. Olga, Iván, ¿queréis decir algo de todo lo que se está comentando? Sí, yo quería decir que no, Estados Unidos no ha enviado 300 millones, ha aprobado el envío de 300 millones, que se producirá, pues, no Cuando se sé produzca, sí, cuándo. sí. Esa es la triste realidad. Y la triste realidad que nos demostró la ofensiva ucraniana es que Rusia, eh, con probablemente el general que ahora esté encerrado, eh, diseñó una defensa fortificada que surtió efecto cuando Ucrania intentó la ofensiva. Pero surtió efecto no porque esa defensa sea infranqueable, sino porque Ucrania la lanzaron a una ofensiva sin los medios adecuados, sin una posición de artillería más o menos igual a la rusa, sin dominar el aire. No se puede iniciar ninguna ofensiva, solo con blindados y soldados. Eso es la realidad. Entonces, yo creo que ahora Ucrania está modificando a la fuerza, porque no dispone del material necesario, está modificando su estructura, ha fortificado también sus posiciones defensivas y, bueno, tiene que iniciar una estrategia diferente. Eh, Decía Olga al principio, y a mí me asombra, yo tengo constancia de que Saluzny era un hombre muy respetado en las Fuerzas Armadas, entonces esta destitución y nombramiento de embajador en Londres es una cosa un poco incomprensible. Es decir, cuando un país está en guerra, lo que no necesita son generales de embajadores. Quizás se le haya mandado a Londres para agilizar el apoyo británico, no lo sé, pero ese no debería ser su puesto. Entonces, bueno, hay muchas incógnitas y lo que sí es cierto es que con la llegada del buen tiempo, los combates se intensificarán y debería de llegar ese armamento antes a Ucrania para que tenga posibilidades. Si no, yo creo que Rusia intentará una ofensiva. Rusia tiene una ventaja sobre Ucrania. Le da igual, tiene dos ventajas. Una, tiene más carne de cañón y dos, tiene gobernantes a los que le da igual matar 200, 300 mil soldados. Les da exactamente igual. Y por tanto, todo esto va en perjuicio de Ucrania, ¿no? Debería de estar provista del material que necesita antes de que llegue el buen tiempo. Olga, que querías decir también algo de lo de Zaluzny. Sí, yo quiero decir tres cosillas. Primero, Ujú. nadie entiende lo de Zaluzny, ¿no? La única explicación es que es una persona que es mucho más popular que el presidente y el presidente, pensando en una amenaza política eventual, que es irrisoria, porque Zaluzny nunca habló de sus proyectos políticos, es militar, 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 y lo subraya, pues ha decidido quitarlo del medio y ahora quitarlo fuera del país. Pero es una guerra para nosotros existencial,
es una guerra que no solo se gana con armas, se gana con la fe. Entonces, nos ha quitado esa fe, porque hay muchos millones de ucranianos que no apoyamos a nuestro presidente, pero confiábamos en Zaluzhny. Y ahora esas personas no tenemos un punto de apoyo que teníamos antes, ¿vale? Yo hablo de mí, hablo de centenas de amigos que tengo y me imagino por extensión de millones de ucranianos, ¿vale? Entonces, tanto para el ejército, destituir a toda la cúpula de 16 generales y decirles, adiós, no queremos saber nada de vosotros, generales con experiencia, generales con 10 años de antecedencia y generales a los que no se les ha agradecido su servicio siquiera, es un punto muy desmoralizante para el pueblo y para el ejército. Segundo, lo de las armas, ¿no? Que tú has dicho, Jorge, que Ucrania tiene que hacer lo que puede, replanificar sus estrategias y cosas. No solo esto, porque cuando no tenemos proyectiles de artillería, la artillería calla. Entonces, Ucrania tuvo que arriesgar los Patriots, por ejemplo, para derribar estos aviones que acribillaban no solo la línea del frente en Avdiivka, en Bakhmut, en otros sitios, con esas bombas aéreas planeadoras, ¿no? Entonces, como no teníamos con qué luchar, arriesgamos y por lo visto hemos perdido en estas operaciones, si no son los dos lanzadoras Patriots con el sistema de S-300 de radiolocalización, pues podrían ser pues, sistemas, en los mismos sistemas S-300. Con lo cual, tiramos donde no podemos tirar, ¿vale? Y son bien, perdemos equipamiento valioso, bien perdemos personas, bien perdemos territorios. Entonces, esa falta de munición está a todos los niveles. No podemos, siempre estamos con déficit, siempre estamos inventándonos cosas cuando no tenemos con qué luchar. Y ahora nos están diciendo, bueno, los F-16 en julio y solo seis aviones. ¿Con esto a dónde va? ¿Eh? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos, no podemos ni recuperar Avdiivka después de todo, ¿vale? Por esto, vale, yo entiendo que todas las cosas son complicadas, pero hace falta decisión, ¿vale? Hace falta una decisión de un nivel superior, porque si dices, vale, los mecánicos ucranianos no hablan inglés, porque no hablan inglés los mecánicos de aviones ucranianos, y hasta que aprendan, pues pueden pasar años. ¿Vale? Entonces hay que tomar una decisión diferente. Vale, enseñamos a los pilotos, pero los mecánicos van a ser, yo qué sé, polacos o rumanos y Ucrania no tiene aeródromos habilitados porque nos bombardean todos los días. Yo tengo un amigo que es mecánico y vivió 1 año y medio en un sótano y además no está en la línea del frente, está por aquí. ¿Vale? Sótano, un cacharro que o sea, debajo de la tierra porque los bombardean. Entonces, esto es lo que tienen que asumir nuestros aliados, que estamos en guerra en nuestro territorio. Y no hay nada seguro, como dice Andrei. No podemos aquí montar fábricas. Dicen, bueno, lo podéis montar en las montañas. No, porque y a las montañas llegan y también tenemos agentes de Rusia que están haciendo sabotaje y están localizando todo esto. Con lo cual es muy complicado y con lo cual Ucrania necesita un apoyo no solamente formal. Vamos a mandaros cuando sea, cuando podamos, cuando estéis listos. No, ya, ahora, porque luego va a ser tarde. Sí, Iván, un segundo que hace que no escuchamos a Iván, porfa. Y creo que de lo de Zaluzhny también querías decir algo. Bueno, estoy completamente de acuerdo con todos ustedes sobre que ahora tenemos como solo dos problemas, sí, para Ucrania en esta guerra, problemas más grandes. Yo pienso que no es problema de Zaluzhny porque sí es un gran profesional. Yo pienso que él puede ayudar en el futuro de Ucrania. Ahora los problemas más importantes, falta de armas en primer lugar y falta de recursos de movilización. Y me parece que muchos políticos de Europa todavía no entienden en qué tiempo vivimos. Por ejemplo, vamos a ver qué hace el canciller de Alemania, Scholz,
que no quiere, y no quiere pues, pensar en enviar a Ucrania Taurus, a pesar de que toda oposición e incluso sus colegas de coalición lo quieren hacer, pero él tiene esta postura muy rara. Y pues ahora tenemos estos datos de CNN, que Rusia produce, por ejemplo, en un año produce casi 3 millones municiones de artillería. Y en comparación, vemos que Estados Unidos y Europa solo podían producir alrededor de 1 millón de municiones para ayudar a Kiev. Y por eso tenemos esta situación muy difícil en el frente, porque los rusos pueden disparar en 10 veces más artillería que el ejército ucraniano, y por lo tanto es muy importante ahora dotar de armas al ejército ucraniano, sobre todo porque el ejército ucraniano puede usar eso en la forma más eficaz. Por ejemplo, vamos a ver a los últimos ataques ucranianos contra los fábricas de petróleo. Rusia ya perdió el 12% de su capacidad de refinería en estos dos días. Y pues ya no puede vender gasolina porque el gobierno de Rusia ya prohibió exportar gasolina al extranjero por esta razón. Y pues como mencionó Olga, vemos el ejemplo del político muy razonable como el presidente Pavel, que muestra cómo los estados pequeños como Chequia, por ejemplo, pueden hacer algo muy importante para salvar como Ucrania, tanto Europa en general. Y también ahora podemos también destacar que ya han iniciado conversaciones de alto nivel sobre la posibilidad de enviar el contingente militar de algunos países aliados de Ucrania. Esa idea de Macron, pues sí, entendemos que eso es como solo el principio y hay muchas discusiones sobre esto, pero es importante que ahora hablan sobre eso, porque estas tropas pueden ser como, por ejemplo, instructores o unidades que protegerán ciertas áreas de la frontera, por ejemplo, con Bielorrusia, lo que permitirá al ejército ucraniano enviar más reservas al frente para brindar la oportunidad de reemplazar a los soldados agotados. Y pues también es muy importante que Macron haya trazado como líneas rojas para Putin, en el sentido de que un ataque a Kiev, otro ataque a Kiev o un ataque a Odessa, por ejemplo, sería la línea roja que obligaría a Occidente a enviar sus soldados. Vemos que la situación como ha cambiado un poco en este sentido y que algunos políticos ya empiezan a entender que la situación no es como una guerra local entre Ucrania y Rusia, que esta situación es muy difícil. Y por último, que quiero decir, hoy hemos visto esta última entrevista de Putin, y él de nuevo intenta mostrar como sus intenciones, que también mencionó sobre el uso del arma nuclear, por ejemplo. Pues eso muestra que su objetivo sí es realmente destruir no solo Ucrania, sino Europa en total. Y por eso esta pausa con las armas para Ucrania es muy peligrosa para la seguridad en general. Quería añadir Mm. un pequeño punto y ya le paso la palabra a Jorge. Em, yo creo que, o sea, en resumidas cuentas, la ofensiva que empezó el 10 de octubre, 3 días después de lo ocurrido en Israel, de Rusia, está agotándose. También los rusos tienen su límite y estamos viendo como poco a poco pues se van, esos ataques son más flojos, por decir una manera, pero lo que hay que reconocer es que Rusia está ahora mismo al 100% metida en la guerra. Se ve que todo su esfuerzo es para mejorar su situación bélica. En cambio, el Occidente está todavía con dudas. O sea, 2 años después vemos ese tipo de dudas en Estados Unidos. Bueno, ya ni lo voy a comentar porque creo que todavía sigan con el bloqueo ese entre los republicanos y demócratas, pues evidencia bastante. Pero en Europa también, que parece ser que estaba el millón, pues eso, de ronda de artillería previsto para un año. Luego, a final de este año va a haber 1.100.000. O sea, que al final dan volantazos
Y todos sabemos que obviamente la economía rusa no se puede comparar con el Occidente, pero claro, tiene que haber esa voluntad política de querer, no digo humillar o aplastar a Rusia, pero sí que ponerla en su lugar y decir, oye, estas agresiones no las vamos a tolerar. Y eso es lo que falta para mí, el Occidente que ponga la mano, o sea, que dé un golpe en la mesa, como estaba haciendo Macron, como estaban haciendo, que no solo acompañen, o sea, que acompañen esas palabras con hechos. Si de repente llegan y ponen a fabricar, yo qué sé, BTRs franceses, como si no hubiera un mañana, pues dentro de 2 o 3 meses en Ucrania va a mejorar la situación. Pero mientras tanto, pues son un poco palabras vacías, porque claro, si atacas Kiev o a Odessa, es una línea roja, pero claro, demuéstrala, o sea, muestra esa línea roja con hechos, no que sean solo palabras. Y digamos, es eso lo que a mí me chirría un poco, porque mientras están aquí dando do de pecho, diciendo, bueno, es que estamos haciendo esto, vamos a hacer aquello, en el campo de batalla, Rusia sí que está mejorando su posición y eso es peligroso. Jorge. Bueno, yo creo que tenemos que valorar algo que es importante y es que esta guerra ha puesto de manifiesto algunas de las vulnerabilidades rusas muy serias, tanto a nivel de guerra convencional, a nivel táctico, a nivel de la precisión de su armamento, de su capacidad letal. Creo que han hecho un ridículo bastante importante, pero esto no soluciona una guerra. Y también debemos de pensar que nos ha puesto al descubierto a nosotros y ha puesto al descubierto que Europa no está preparada para una guerra. Y se ha producido un cambio que es más fácil realizar en Rusia que en Europa. Es decir, Rusia ha pasado a una economía de guerra, a una economía dedicada a su guerra, pero ahí decide uno solo. En Europa deciden 17, 23 los que tengan que decidir sobre una misma cuestión. Y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de que si no pasamos parte de nuestra economía a una economía de guerra para ayudar a Ucrania, tendremos que pasar para ayudarnos a nosotros mismos, porque sufriremos el ataque de Rusia y tendremos que producir eso para defendernos nosotros mismos. Entonces, creo que en Europa todavía hay muchos líderes con una confusión seria. Tal como decía Andri, le están generando Ucrania problemas a Rusia, sí, pero no al nivel del desgaste que tenía que sufrir Rusia para verse realmente amenazada. Macron habla mucho, pero yo creo que habla más por su guerra interna con Scholz para ver quién es el que maneja la Unión Europea, ¿no? Y creo que está hablando de algo que él mismo sabe que no se va a hacer. Es decir, si estamos dudando a la hora de mandar armamento, a la hora de mojarnos y poner a producir nuestras armas, el armamento necesario, y estamos hablando de artillería, ya no hablamos de misiles, de cuestiones mucho más complejas. Si estamos dudando a la hora de esto, ¿cómo Macron me va a convencer a mí como europeo que no vamos a dudar a la hora de mandar soldados al frente ucraniano? Aparte de que estaríamos en una situación absolutamente diferente, ¿no? El tema de las armas nucleares de Putin. Bueno, esto es un discurso recurrente. Todos sabemos que no va a utilizar armas nucleares. Entre otras cosas, porque utilizar armas nucleares generaría la destrucción de Rusia también. Es decir, llegaríamos a un cataclismo y además yo creo que mucha gente no entiende cómo está establecida la disuasión nuclear. Realmente las armas nucleares se han generado para no utilizarlas, se han generado para dar miedo. Y el miedo es lo que utiliza Putin cada vez que ve que algo puede ir bien en Ucrania. Cada vez que ocurre esto, dice, como sigáis,
o voy a utilizar las armas nucleares. Pero el armamento nuclear no es una cuestión de quién dispara primero, ni quién muere segundo. Es decir, son tantos los centros de lanzamiento avalados, apoyados además por algo que es importantísimo en la guerra nuclear, que son los submarinos con misiles balísticos, que da igual que tú dispares primero, la gente habla de tiempos de reacción. En la guerra nuclear todo eso es absurdo. Es decir, los tiempos de reacción van a ser que tú vas a disparar, tu enemigo también, y vais a acabar destruidos los dos. De hecho, la teoría de la disuasión es aquella que dice que 1 más 1 es igual a 0, porque todos perdemos, ¿no? Por tanto, yo al tema de la guerra de las armas nucleares creo que es otra parte de la guerra, en la parte dialéctica, ¿no? Pero yo ahondaría sobre los europeos tenemos que mentalizarnos de que tenemos que utilizar parte de nuestra economía como economía de guerra para producir el material suficiente para que Ucrania tenga posibilidades. Si nosotros no apoyamos a Ucrania, y digo los europeos, no tendrá ninguna posibilidad y acabará perdiendo esta guerra. Y acabaremos todos sometidos de rodillas ante este miserable asesino. Por tanto, deberíamos de ser más serios, pensar en la historia y pensar en lo que debemos, las decisiones que debemos de tomar, que no se están tomando. Lamentablemente, se está sometiendo a Ucrania a un desgaste tremendo que puede acabar muy mal. Andri, ¿querías decir algo? No, sí, es que estoy completamente de acuerdo con Jorge. Todo armamento que no llega son bajas ucranianas que tienen que suplir ese desgaste. Mira, te voy a comentar una pequeña anécdota. Cuando enviamos los primeros drones Mavic a la 93 mecanizada, yo dije, bueno, son 2 drones, tampoco van a cambiar nada. Y a mí una frase que me dijeron que me encantó, dicen, son 2 personas que no tienen que salir a hacer ese trabajo de reconocimiento porque lo hacen los drones. Eso me ha quedado bastante hondo. Si nosotros con unos drones de reconocimiento podemos aligerar ese trabajo, o en el peor de los casos que se pierda un dron y no una vida humana, pues me parece genial. Pues lo mismo va, como dijo antes Olga, si no hay artillería, tienen que arriesgar los Patriot, los HIMARS, para que hagan ese trabajo que no puede hacer la artillería porque faltan municiones. Y voy a repetir, las municiones no faltan hoy, faltaban desde noviembre, antes incluso de que finalizara el 2023. Y hay que avisar y a la gente para que se sepa que no es que de repente se han acabado, sino que hay un proceso donde se van gastando y no están llegando ni de Europa ni de Estados Unidos, y al final los que lo pagan son los soldados ucranianos con su vida. Y yo quería añadir que unas palabras muy desacertadas que me han parecido esta semana son las del Papa, que se tenía que sentar Zelensky a de negociar. Yo creo que ¿cómo puede decir eso con lo que está ocurriendo? Con Me la bandera parece, blanca, ojo, es eso que es, hay me que parece una remarcar la burrada. bandera blanca. Sinceramente me parece una burrada. Es que, vamos, no sé a qué vino decir eso. La verdad, lo quería decir porque cuando A lo mí, leí y lo vi, a mí, Alberto, me pasa como a Olga, que la marcha de Saluzny le ha quitado el ánimo, y a mí las palabras del Papa me han quitado la fe. ¿Cómo puede un Papa decir semejante barbaridad? Yo escribí un tuit, mm, claro, no lo va a leer, pero yo le puse, me imagino que se referirá a usted a que Dios defendió, Jesucristo defendió siempre a los miserables, ¿no? Porque claro, usted está defendiendo a los miserables. Y lamentable, lamentable. Bueno, este Papa ya lleva unas cuantas de estas, o sea, Es reincidente, sí, sí. en fin, sí, sí, este es un culpable reincidente. Olga, ¿esas palabras realmente tienen mucha repercusión allí y pueden afectar negativamente lo que dijo el Papa o no? Mire, como el Papa ya nos ha
y hecho unas cuantas, desde el principio de esta guerra, el Papa se ha puesto del lado ruso, ¿vale? Él dice que se ha puesto del lado de la paz, de la vida humana y todo esto, pero es un discurso totalmente vacío, porque Ucrania no es simplemente víctima, ¿no? No queremos que él rece, ay, vamos a rezar por los mártires ucranianos. No somos mártires y no queremos ser mártires. Somos un pueblo que tiene fe y un pueblo que lucha por los valores, entre otras cosas, cristianas, que es la libertad, que es la humanidad, el ser humano. Entonces, en vez de decir a Putin, acuérdate de los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás el bien del próximo, pues lo que nos quiere decir, no, mira, a ti te están pegando una paliza y yo como un buen padre te voy a decir, ríndete y a ver si esto te ayuda. Y es lo que nos dice Papa. Y además él siempre, aquí dicen que Papa es muy comprometido con los valores de la izquierda, ¿vale? Con los valores que él siempre ha profesado en su país y además muchos argentinos están en contra de él porque no le cae bien ni a su propio pueblo. Dicen que todavía Ucrania le invita, le dice, vente aquí y verás lo que es esto, porque en Ucrania hay 6,5 millones de católicos. Estamos hablando de católicos greco-católicos, lo llamamos, y católicos romanos. En Rusia hay solamente 790.000 en toda Rusia, ¿vale? Y él siempre apela a los católicos de Rusia, ha dado discursos, ha hablado del Pedro el Grande, de Caterina la Grande, y jamás, con admiración, con esa ciega admiración que tiene mucha gente de la izquierda, con perdón si alguien es de la izquierda, pero yo veo que hay un enfoque muy politizado en Papa, no como un agente de Dios, sino un agente de una ideología. Y además una ideología que no está del lado bueno de la historia, del lado correcto, ¿vale? Porque todo lo que él aplica es, bueno, yo quiero creer que es un discurso así, una fachada, y que detrás, pues el Papa haga cosas, porque dicen que sí, que en principio de la guerra, con dinero de la Iglesia Católica se ha podido sobornar a muchos rusos que abrían los corredores verdes en Mariupol, por ejemplo, por ahí en esta zona, para que la gente salga. O sea, eso se dice y que también ha participado en la liberación de algunos rehenes, los militares que están capturados en el cautiverio ruso, ¿no? Esto es lo que se dice y espero que sea verdad, porque si no es verdad, este Papa no tiene ningún perdón, ni de nosotros, ni de más arriba. Fíjate, yo, Olga, escribí un artículo hace 2 semanas, creo, en el debate que lo titulé Los neutralistas interesados, que son ese tipo de neutralistas que primero nos quieren vender su neutralidad para al final siempre beneficiar a una parte. Y esto es el Papa, ¿no? Y yo quisiera, en ese artículo recordaba que Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984, afirmó, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y el Papa ha elegido el lado del opresor. Es decir, ¿por qué no lanza ese miserable mensaje a Rusia? ¿Por qué no le dice a Putin, retire usted sus tropas de Ucrania? Porque claro, aquí todos los mensajes de paz se lanzan a Ucrania. Ríndanse, saquen la bandera blanca. Oiga, si esta guerra se termina mañana, si los rusos se van a su casa, que es donde tenían que estar, y pagan lo que han hecho. Pero eso no lo pide nadie, ni el Papa, ni Naciones Unidas, ni el secretario general de Naciones Unidas. O sea, todo se condena con cierta flojedad y yo digo, como tú, que esto es una cuestión ideológica. Es decir, ¿por qué la izquierda no ataca a Rusia? Porque son rojos.
Es así. Y el que diga que no está mintiendo. ¿Por qué la izquierda ataca a Israel? Pues porque hay un movimiento antisionista de izquierda en todo el mundo. Y ya está. Entonces, esto es así. Y este Papa, pues no es que se haya equivocado, no es que se haya confundido, le ha salido el alma de lo que lleva por dentro. Y a mí, que soy católico no practicante, creo que como la mayoría de los españoles, pues me ha decepcionado, pero no esta vez, me ha decepcionado ya tantas veces que digo, ojalá este individuo se vaya para su puñetera casa, ¿no? Pues Humo bueno, blanco. Necesitamos humo blanco en vez de bandera blanca. sí, sí, Que haya humo blanco en Vaticano y ya está. y que signifique que se ha ido con quien tiene que irse, y allí que lo juzgue. Pero bueno, esto se aleja de la guerra. ¿Queréis decir alguna cosa más de la guerra o algo? ¿O cerramos ya aquí? Bueno, yo, si me permitís, yo sí quisiera decir que yo estoy casado con una ucraniana, vivo con mis suegros, con mi mujer, y en esta casa no se quiere hacer eso. Y esto creo que es algo que es representativo de muchos ciudadanos ucranianos. Eh, Creo que yo como analista interpreto que Zelensky no es un héroe, le ha hecho un héroe mm, la historia, la necesidad. Y creo que también en las guerras se necesita eh, una voluntad férrea de los gobiernos para que eso se traslade al pueblo, ¿no? Yo he visto en estos meses no solo problemas militares, no solo problemas en el frente, sino problemas políticos. Y yo creo que Olga tiene razón cuando dice que Saluzny no solo fue destituido por los motivos que el presidente eh, escogiera, sino que además fue alejado del territorio ucraniano. Creo que esos enfrentamientos políticos tampoco son buenos para la marcha de la guerra. Andri, Iván, ¿queréis decir algo, Olga? Si no, cerramos aquí. Vale, sí, sí. Algunas cosas quiero añadir. Mm. Hemos hablado sobre las negociaciones de paz y quiero también decir que sí, debido a la difícil situación en el frente para las tropas ucranianas y pues muchos líderes intensificaron estos llamamientos sobre la reanudación del proceso de paz y cada vez más líderes, incluso algunos de nuestros aliados, presionan a Zelensky, al gobierno de Ucrania para que entable negociaciones con Putin, es decir, que acepte entregar los territorios de Ucrania sin entender que cómo es peligroso no solo para la seguridad de Ucrania, sino para el mundo y la seguridad mundial. Y aquí tenemos solo una respuesta, es la Fórmula de Paz de Ucrania, y estamos organizando esta cumbre en Europa para reunir lo más posible países de todo el mundo, no solo del oeste, sino del sur global, como América Latina, África, Asia, para presionar juntos a Putin y agresor para mostrar nuestra posición, nuestra postura. Eso es como nuestra opción, porque también tenemos que recordar el otro desafío a las elecciones de Estados Unidos y la posible llegada de Donald Trump, que prometió que puede detener el suministro de armas a Ucrania. Yo, por ejemplo, no sé si es verdad, si lo hace, si no, pero así podemos solo hacer una cosa, como pues si, Europa, por ejemplo, ya debe prepararse para ello, aumentar el gasto de defensa hasta al menos el 3% del PIB y debería empezar lo ahora mismo porque no podemos gastar más tiempo porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Pues la
única opción aquí es solo prepararse. André y Olga, si no queréis añadir algo más, cerramos. Bueno, solo apoyar que aquí yo desde el segundo uno de esa guerra yo pido armas. Yo creo que yo no quiero decir voy a morir pidiendo armas, no quiero morir pidiendo armas, pero yo creo que voy a seguir pidiendo armas hasta el final de esa guerra, porque es lo único que se puede hacer por Ucrania, pero no solo por Ucrania. Yo quiero que se cambie el discurso, eso yo quería decir a Jorge, porque es la inversión en la seguridad europea, no es ayuda a Ucrania, es Ucrania que ayuda a Europa a construir un nuevo sistema de seguridad y Europa tiene que mojarse y tiene que mojarse de verdad con su propia seguridad, ¿vale? No con Ucrania, porque Ucrania aquí vamos a estar de líos yo no sé cuántos años todavía, pero Europa todavía está a tiempo de impedir una guerra y de ellos dependen. Sí, André. yo estoy con Olga. La debilidad nunca fue una disuasión y encima estamos viendo cómo Rusia está utilizando la disuasión nuclear con fines de una guerra de anexión. Es que estamos viendo que está diciendo, si no me dejáis anexionar este territorio, voy a usar armas nucleares. Entonces, ahora no puede ser alguien tibio, no puede ser alguien cobarde, y Europa o se pone las pilas o desgraciadamente de aquí a un tiempo tendrá, como bien dijo Jorge, no enfrentarse, serán los ucranianos que se enfrenten a los rusos, sino los demás europeos a los rusos. Jorge, para acabar, ¿quieres decir algo? Bueno, yo lo único que espero es, no todos luchamos en el frente, pero eh, muchos europeos, muchos españoles, estamos muy identificados con Ucrania. Yo hago un trabajo diario desde Twitter, desde las plataformas, de luchar contra innumerables prorrusos que tenemos en nuestro territorio. Eh, y yo lo único que espero es que esto valga para algo y si vale para influir en la opinión pública, para influir en nuestros gobernantes, pues estamos haciendo algo positivo para Ucrania. Eh, yo sí creo que tiene razón Olga, yo creo que es así, ¿no? El discurso mío no es ayudar a Ucrania porque hay que ayudar a Ucrania, pero he dicho al principio que para mí Ucrania es la puerta de Europa. Entonces, lo primero que teníamos que tener claro es que Ucrania es Europa, esté en la Unión Europea o no, que Ucrania es Europa, esté en la OTAN o no, y que se está atacando a uno de los nuestros. Y eso yo creo que a veces hay algunos que no lo tienen muy claro. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los cuatro y espero vernos más adelante. Gracias, buenas Gracias a ti, noches, Alberto. Alberto. Gracias. Iván y Olga, cuidaros que sois los que tenéis más riesgo. Muchas gracias. Venceremos, ¿eh? No hay otra. Muchas gracias.